Las 8:07, seguimos en directo desde la Plaza de Bernardas, conociendo todos los detalles de estos San Pedros. El otro día, Gerardo, ¿recuerdas que hablábamos de que a veces las indumentarias tradicionales no son muy rigurosas? Hombre, ¿qué dijo? Alfonso estuvo ahí dándole... Pues eso es todo lo contrario de lo que va a ocurrir en los siguientes minutos en este plató. Buenas tardes, maestro. Alfonso Díez. Buenas tardes, bien hallados. Qué bien hallado te encuentras. Te has... Bueno, el refrán este de vísteme despacio que tengo prisa, bueno, sí, pues es lo que nos ha pasado ahora. Pues nada, no pasa nada porque os vemos que habéis ya descansado en esta publicidad, ¿verdad? Noelia sí. está que vamos, como haya comido garbanzos... Noelia ha cambiado el Nicky rojo y el... Eso es, Noelia es compañera de la 8, yo ya he cambiado el polo rojo por algo mucho más elegante, guapísimas Alfonso. Estáis, qué trajes, sí, qué maravilla. Son estupendas. Yo cuando pensé en que tenía que vestir a dos, pues siempre Silvia y Noelia, porque aparte de chicas guapas, saben lucirlo y además es que tienen unos tipines que solamente ellas entran en las prendas del siglo XIX. ¿Y por qué? Pues porque la gente antiguamente, tenían otras compresiones distintas a las de ahora. Se comía de una forma mucho más natural. No es que pasasen hambre, lo que pasa que tenían mucho desgaste físico, ¿no? El trabajo en el campo y un trabajo manual como el de la época, pues hacía que enseguida todas esas grasas que comían, porque sí que comían bastante, sobre todo sebos, mantecas, etcétera, pues enseguida se fuesen. Entonces, los vestidos pues, que estamos encontrando son el fiel reflejo de la gente del siglo XIX. Caray, digo, entonces, gorduras había pocas o ninguna. ¿Y no se vestían? Es que no había, no que no se vestían, claro que las había. Sobre todo en las clases acomodadas. En la gente pudiente que podía, pues entonces, pero la gente de labradores, tanto fuesen ricos como pobres, vamos, me refiero que los labradores en general, pues eran gente con unos tipines, esos trajes eran caros antiguamente también. Sí, a ver, hemos hablado muchas veces, ¿no? La indumentaria tradicional es una indumentaria festiva, de una época concreta. Casi todos los trajes y las piezas que nos aparecen son de mediado del siglo XIX y son trajes festivos que en algún caso se hacían para la boda y luego ya quedaban como traje especial hasta que fallecía la persona. Como estas modas además perduraban prácticamente, duraron casi un siglo, muchas de las prendas no se evolucionaron y cuando eran heredadas por otra persona, pues esta persona no las guardaba como recuerdo, sino que las seguía utilizando. Yo tengo algún vestido que sé que ha sido utilizado por 3 generaciones. En este caso, Alfonso, los dos trajes que nos has traído, que tienen Noelia y Silvia, ¿qué tipo de trajes son? Bueno, esta vez he elegido unos trajes ya finalizado el último tercio del siglo XIX. Bueno, en el caso de Silvia, si te quito la mantilla. Pues mira, mantilla también más bonita. No, Silvia, no te muevas tú, no hace falta. Yo me puedo mover. No, sí, te puedes acercar. Para que ella, esto pues, es una fiesta, Alfonso. Eso, a ver, cuidado con el moño, eso es porque hemos estado peinándola. A ver, Madre entonces... mía, qué peinado más bonito. A ver, en el caso de ella, lleva el traje que en Burgos se utilizó como icono de la gigantilla. Entonces, que eso lo estábamos hablando ahora, ¿no? Cuando ella estaba vistiendo, dice, qué bien me veo. Digo, claro, es que la gente que está buscando los iconos entendidos como los tenemos ahora, pues acaba vistiéndose de gigantilla como señora gruesa, ¿no? Gorda, y no es así. Finalizado en el último tercio del siglo XIX, empezaron a aparecer una serie de telas de indiana, percales o otro tipo de sedas que desbancaron a los paños a los cuales ya estábamos más acostumbrados, y entonces, bueno, pues el modelo que porta la gigantilla es el que hoy viste Silvia y sería ese traje de finalizado el siglo XIX, bueno, el último tercio del siglo XIX. Lleva el moño de picaporte, los rizos además, peinar los rizos. Silvia, ¿te giras por favor para que podamos ver el moño? Claro, ahí está. A ver, en este caso es un picaporte falso, es decir, lo hemos estado haciendo con trenzas falsas. Aguanta ahí un momentito, Silvia, por favor. Eso es, pues un picaporte natural sería una trenza de pelo de un número considerable de cabos. Es decir, para que lo entendamos, una trenza normal está hecha con 3 cabos. Gracias, imaginaros Silvia. Una trenza donde hay 9, 11, 13, yo los he visto hasta de 24 cabos antiguos. Los he visto porque algunas de estas, algunos de estos peinados acabaron muchos de ellos como trenzas en los santuarios marianos más importantes, Santa Casilda, San Amaro, la Virgen del Cerro, el Cristo de los Temporales, claro. Eso es como exvotos. Entonces por eso os digo que los he visto, claro, por decir, hombre, hay alguna fotografía.
Las joyas que hablábamos. Las el otro día, joyas ¿no? que estábamos hablando, los corales, los aderezos, ese tipo de pendientes bastante grandes. Siempre los detalles, por ejemplo, el abanico pericón, que es el que lleva ella, el pericón es bastante más grande. Entonces, bueno, pues es un complemento que lleva siempre la mujer. Además, en Burgos es muy interesante porque... Un lenguaje, ¿verdad? Sí, sí, eso es. El jubón, que sería ese tipo de chaquetilla que lleva ella, lleva los herretes, que son esas tipos de cadenas que abrochan en la boca del estómago. Y ese mantón, Alfonso, sí. que yo no puedo parar Bueno, de pues mirar. este mantón es un original de Manila. Es maravilloso. Es una tela damascada, a su vez bordada en sedas blancas. Y bueno, mirad cómo combina con los colores rojos, ese pañuelo de seda atado de esa forma tan simpática al cuello, ¿no? Es interesante porque luego el delantal está hecho con una tela que se llama tela de gloria, son telas que venían de Alemania. O sea que hay cosas que está claro que tenían que conseguir fuera. Y bueno, medias azules, muy normales también para la época. Bueno, pues no la vamos a levantar, pero Sí, bueno, levanta sí, un poquito, sí, solamente un sin poquito que los eso. refajos. Es decir, pues ella lleva varios refajos y varias enaguas. Madre mía, pero las qué sayas maravilla. amarillas, negras. Yo os dije un día que esto hay que entenderlo como un rito, no como una lógica. Entonces, claro, si lo entendemos como un rito, entonces podremos comprender por qué las mujeres buscaban esa estética, ¿no? Esa estética que imitaba a las elegantes, los meriñaques, y a su vez se decía que, claro, una mujer de caderas anchas era símbolo de buena paridora. Entonces, bueno, pues me hacía los matrimonios de la época, pues bueno, cuantos más hijos tuvieses, pues mejor, por Y el es una trabajo. forma de dar volumen a la falda, Eso ¿no? es, es una forma de dar volumen, de imitar a las elegantes. Entonces, bueno, pues este es el icono de la gigantilla de Burgos, Vamos pero con es el Noelia. traje del Vamos alfón. con Noelia. Noelia, bueno, pues estábamos hablando siempre de las nodrizas, pues en este caso Ay. es la evolución. El año pasado, si os acordáis, ella llevaba un traje basado en esas primeras nodrizas que llegaron a Palacio hace 1788. Como el traje fue evolucionando y las nodrizas de Burgos siguieron campando en Palacio, pues entonces ya cuando llegó Isabel II, que es cuando ya se mezclan con pasiegas, incluso una asturiana, segovianas, una vasca, pues tienen ese tipo de modelo. Es muy curioso porque, vamos, corresponde perfectamente con el alfoz de Burgos, que es de donde venían las nodrizas, pero ya con un traje más elaborado, sobre todo en adornos y en telas. Entonces, bueno, pues es un traje isabelino, la tela son las telas despolinadas, estos terciopelos labrados que venían muchos de la Real Fábrica, son terciopelos que llamaban de fondo. Venían de la Real Fábrica de Talavera de la Reina, los galones. Ya desaparecen esas camisas de lino que en un principio también portaron las burgalesas y que eran tan importantes y de hecho valiosas, porque en las cartas que he encontrado en Palacio hablan de camisas a la burgalesa porque son más abiertas y son más cómodas para dar el pecho. Pues ya cuando llega esta época de Isabel II, ya hacia mediados del último tercio también del siglo XIX, pues aparecen estos pecheros de encaje que también estamos acostumbrados a verlos en la Ribera del Duero, los llamaban enganchanovios, por eso de estar bailando y que se enganchase. Eso es. Entonces, bueno, pues ya el tipo de joyas que llevan también son joyas isabelinas, sobre todo esos pendientes que llamaron de pata y careta. La careta es ese camafeo que lleva en la parte de arriba y la pata sería la pera, esa que cuelga, ¿no? Son pendientes románticos que cayeron muy bien en el gusto de las gentes y principalmente de las zonas de la montaña. Entonces, la pasiega que se preciase como tal, siendo pasiega, pues tenía que llevar este tipo de pendientes, pero no solamente ella, De hecho, estos pendientes, pues bueno, son buenos pendientes de aquí, de la capital, Yo he pensado que mañana cuando vaya a hacer las previsiones vaya así. Pues sí, Hombre, igual pues se muy acuerda de práctico ti. no es. Muy práctico no Igual es. para ser nodriza Porque es cómodo, pero... ella pasa lo mismo, ella lleva también pues, sus refajos. burgalés, sí. Eso es. Luego peinados, claro, he elegido por los dos modelos ya en esta época, porque todos los peinados son peinados isabelinos. O sea, y peinados románticos. Podemos pensar a veces que estos peinados vienen de muy antiguo y no. Los peinados comenzaron a aparecer en el primer tercio del siglo XIX, finales del siglo XVIII, pero sobre todo el primer tercio del siglo XIX. En esa época del romanticismo se vuelve otra vez a esa antigüedad clásica, Sí. se empiezan a copiar, si os fijáis, muchos de los peinados que aparecen en bustos romanos, y entonces de esa época vienen esta forma de peinarse. Entonces, primero esos moños de picaporte, martillo, aldaba, tienen diferentes nombres, que es el moño de toda la mujer española, incluso portuguesa, y luego ya venían los moños de rosca. Aquí ella sigue conservando la peina, fueron peinas de concha o peinas de plata.
y desde el principio aparecieron con las burgalesas. Y luego otra cosa también muy curiosa, lo de peinar los rizos, ¿no? Que es un famoso dicho, dice, estoy peinando los rizos. Bueno, peinar los rizos es lo que ahora la gente ha mal llamado las chuletas, es decir, esa raya en el medio que a su vez ese pelo gira hacia el moño. En el caso de Silvia, pues sujeta el centro del picaporte para hacer esa forma de 8. En el caso de Noelia, es lo que pues se me escapa cuando peino a mi hija. Digo, ¿y qué hago con esto? Mocos de cigüeña, que decían. Oye, en la época, claro, utilizaban zaragatona, que es lo que dicen en mi casa, ¿no? Pues la zaragatona, que era una hierba que mezclada con agua se convertía en lo que ahora llamamos una especie de gomina. A veces el aceite del candil, sí, el aceite del candil, que quedaba muy espeso, o incluso me contaba una abuela que el vino blanco, la que podía, claro, que aquello era todo un lujo. Alfonso, pues ha sido un placer. Gracias. Gracias a los tres, de verdad. Sí, Silvia, ya sentimos venir corriendo, la verdad que al peinarlas y todo, pero lo que quería era que viese la gente esa estética que tenemos que buscar y entender lo que expliqué el primer día sobre la indumentaria, ¿no? Muchísimas fantástico. Gracias, de verdad. Gracias a los tres. Nos vamos a ver un reportaje, el espectáculo familiar El Jardín de las Artes, a cargo del gran Rufus, que fue ayer en el Parque del Doctor Vara. Nos vemos. Y luego a Dani Ángulo. El tiempo. Camina, pa'l mundo, candela, la vida.